Buenos días, estimados amigos de Cajamarca. Estaré este fin de semana con ustedes desarrollando un taller de argumentación y redacción legal. Las características del taller que yo realizo es que utiliza la técnica del diálogo, dibujos y software para poder potenciar la capacidad de redacción y de análisis de textos escritos. El plan de estudios de mi curso es muy sencillo. Se basa en los últimos desarrollos en técnicas de análisis de textos y comunicación. Y tiene 3 puntos centrales. Primero, buscar la verdad para dar contenido al texto. Segundo, decir la verdad por escrito, ya que oralmente también tiene sus mecanismos. Y tercero, defender la verdad por escrito. Y ustedes me dirán, ¿por qué esta incidencia en la verdad? Pues bien, la verdad es uno de los objetivos más importantes que puede tener la comunicación humana. Después de la Segunda Guerra Mundial y a raíz de los totalitarismos e ideologías que se impusieron, se concluyó que las mentiras no tienen patas cortas, en cambio se viralizan, son sugestivas, son eficientes y en cambio hacen que las personas pierdan la capacidad crítica. De ese modo, en los últimos años lo que se ha tratado de desarrollar son elementos de análisis crítico, software, técnicas, para que podamos ubicar la verdad y decirla y a la vez descubrir el error. Y ustedes están viendo que esto está surtiendo efecto, porque parte de lo que está ocurriendo a nivel mundial, donde se descubre la posverdad y se trata de limitarla, los castigos a los que mienten, tanto en la política como en la justicia, como en la empresa, son universales. Es una búsqueda universal. De ese modo, señoras y señores, la justicia es la primera que tiene que dar el ejemplo, mostrando la verdad. De este modo tenemos que evaluar las críticas tradicionales a los textos legales, inclusive las sentencias. Usualmente nos decían de que un problema de la justicia era que se desaparecía el orden o la brevedad. Muy largos los textos. Se desaparecen las comas, las concordancias, mala gramática. Se desaparecen las palabras nuevas por arcaísmos. Se desaparecen los argumentos justificatorios. Se desaparecen leyes, principios, jurisprudencia. Bueno, todo eso es bien importante y es secundario. Lo que realmente está ocurriendo es que con las palabras podemos desaparecer la realidad, a las personas, sus pruebas y argumentos. Y cuando las personas, los operadores legales, no quieren decir esa verdad, o no tienen la capacidad de redactarla, simplemente paralizan. Testimonio de ello son los millones de expedientes que están sin resolver por falta de una adecuada técnica que les permita enfrentar esa masa de información. Y luego de ello tenemos el problema de utilizar modelos malos, modelos arcaicos, que eso sí estamos utilizando mucho. Entonces, esta es la nueva perspectiva que hay que enfrentar. ¿Qué ocurre? Esa perspectiva no surge de un capricho mío. Yo he podido evaluar, porque estoy redactando, ya culminé, mejor dicho, una historia de las sentencias, que lamentablemente, desde antiguo, los sistemas de justicia, especialmente en las técnicas escritas, los que se han basado en el expediente escrito, han luchado para tratar de no ver o no decir todo respecto al derrotado. Entonces, por la complejidad del expediente escrito, no se lee y se hace que otro redacte, o redactan breve para que no haya crítica, o redactan mal para que no haya crítica, se suprimen los argumentos del derrotado para que no apele, en latín, con letra ilegible, rellenando doctrinas en párrafos largos y relevantes para confundirlo, se suprimen hechos como quien no los vio, se reemplaza la realidad con ejemplos imaginarios, se usan leyes, doctrinas, jurisprudencia derogada y muy derogada, se trata como tema académico lo que es una decisión práctica o se simula un diálogo. Son decenas de maniobras que se han hecho a través de los años y obviamente ha habido leyes que han intentado prohibirlas, pero igual se han hecho. Frente a ello, obviamente las personas han reaccionado.
Han presentado más escritos, buscan al que lee el expediente, protestan frente al juzgado, reclaman a superiores, buscan adhesión pública, dejan de pagar impuestos, migran, intentan cambiar las leyes, hacen una revolución. Entonces, vamos a ver nosotros que a cada acción ha habido una respuesta. A cada acción ha habido una respuesta. Y la oralidad es una de esas respuestas. Entonces, ¿qué ocurre? La buena redacción, la buena argumentación, lo que va a tratar de hacer es que todo aquello que se volvió complejo y no pudieron manejar los anteriores jueces, hoy en día para ustedes se vuelva fácil. Y tenga realmente un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos que puedan realmente servirles. ¿Para qué? Para una mejor lectura. Tanto para ustedes que leen sentencias de otros como para los usuarios, que permite determinar si está relacionado el texto con la realidad, comprender la decisión y aprovechar el aporte que contiene esa decisión. ¿Qué ocurre? También, nosotros estamos utilizando técnicas muy antiguas, pero no nos damos cuenta. Les voy a poner ese ejemplo. ¿Qué es más fácil? En una campaña política, le pueden decir al candidato, mira, hay que hacer un meeting para que te vean 100.000, 10.000 personas. Pero otro puede decir, no, mejor peguemos afiches para que lo vean más personas que transitan por las avenidas. Entonces, la respuesta usual ha sido, hay que pegar afiches. Y realmente les cuento, era una forma de comunicación muy peleada. A tal punto que en el siglo XX, para una campaña electoral, si uno no estaba en un poste, en una pared, no existía. De esa manera había una bronca con los candidatos por cada esquina, cada poste, cada pared. Era un arte pegar el afiche. Pero hoy en día, esto ya caducó. Porque si uno no está en las redes, ya no existe. Entonces, ¿ustedes a qué se están preparando? ¿Para colgar afiches o para ser visibles? ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué están estudiando? Veamos qué cambios han ocurrido en cuanto a la redacción y la comunicación que afectan a las sentencias. Como sabemos, la primera gran tradición en la comunicación legal es la oral. Duró 2000 años de estudios, de ejercicios, de prácticas, ¿no? Hasta el siglo XIX. Su herramienta básica era la retórica. Ahí se sistematizó todo. Fundamentalmente proponía el oír, el hablar, el uso del lenguaje corporal, manejaban el lenguaje metafórico y potenciaba la creatividad. El lema que nos daban los antiguos era dialoga, debate, porque eso enseña a pensar. Luego vino la cultura escrita, obviamente a raíz del desarrollo de la imprenta, que poco a poco permitió que mayor cantidad de personas puedan leer y escribir, porque lo escrito era prácticamente un tributo de una élite. Y no tiene más de 400 años, potencia la memoria de trabajo y la lógica, y su lema es lee y escribe, porque eso te enseña a pensar. Pero ahí no bastó. Vino una revolución y tenemos ahora la comunicación visual. Entonces ahora nos dicen que las personas piensan con imágenes. Como dice Giovanni Sartore, el homo videns. Pero eso no ha sido suficiente. Ahora viene un cambio. La comunicación virtual. ¿Con quién? Con las computadoras. Lo que se llama la inteligencia artificial. Según este proyecto, las computadoras van a poder seleccionar información, comunicarla y decidir mejor que nosotros. De esa manera que si usted no hace las cosas mejor que una computadora, la computadora lo va a terminar reemplazando. Entonces, todas estas técnicas han estado utilizando como fuente de inspiración la información acumulada en la investigación oral. Y se han dado cuenta que leer y escribir para la argumentación tiene graves límites. Por ejemplo,
Una persona, bajo la cultura oral, si quiere saber de Platón, lee a Platón, luego se entrevista con un seguidor de Platón, ¿no? Luego se entrevista con un opositor de Platón y finalmente saca sus conclusiones y debate a favor o en contra. O sea, produce textos orales. En cambio, una persona de la cultura escrita dice, primero leo a Platón, luego leo comentaristas, luego saco mis conclusiones, escribo y hago un ensayo. Produce textos escritos. ¿Ok? Otra dinámica. Y aquí está nuestra producción de textos escritos. Toneladas de papeles que han creado una cultura de redacción legal. Esos son expedientes de Navarra del siglo XVIII. Este es un juicio de 200 años, así, 200 años en Chile, que comenzó en 1756 y terminó en 1960. Este es un juicio que ha durado 20 años en México, entre dos hermanos que murieron sin ver la sentencia. Y este es un ejemplo de la famosa letra procesal que inventaron los jueces y abogados españoles en el siglo XV y que duró hasta el siglo XVIII, y que era imposible de leer para redactar sentencias y escrituras. Contra esta justicia se alzó Tupac Amaru. Entonces, ¿cómo trataron de resolver el problema de redacción legal? Sí hubieron técnicas. Inicialmente se utilizó el modelo de la carta o redacción epistolar. Luego se utilizó el método de la quaestio, que era un método de simulación del debate escrito. Estas dos, obviamente, eran influencias tardías de la época anterior, que había sido oral, y fracasaron. Y luego se aplicó la lógica e inducción como métodos para poder redactar las sentencias y hasta resolver problemas judiciales. Y esa también ha tenido graves problemas. ¿Cuáles son los métodos del siglo XXI? Creados en los países que tienen mayor tradición oral que el nuestro. Plantear que la argumentación fundamentalmente implica un diálogo. Entonces, los textos son diálogos y estos buscan saber si los textos están vinculados con las circunstancias, con las pruebas y las consecuencias que ocurrirían al adoptarlas. La deducción y la inducción son reemplazados por esquemas argumentativos, narraciones y explicaciones. Y se utilizan diagramas y software para crear, evaluar y datar argumentos. Como aquí les muestro, es un software que se llama Racionale, donde dibujando un mapa de argumentos se pasa al texto de manera automática. Eso ya lo veremos luego. Como dice Douglas Walton, un profesor canadiense, aún vivo, de la Universidad de Winnipeg y creador de la teoría dialógica, dice que si un argumento no se puede dibujar, no sirve. Pero si el argumento dibujado no puede llevarse a un programa, tampoco sirve. ¿No? Y aquí estamos haciendo una pequeña representación que hemos hecho nosotros del modelo de Toulmin y software que tratan de desarrollarlo y aplicarlo con otros avances. Entonces, para poder entender estos cambios, quiero aclararles el concepto de argumentación que usualmente manejamos. Yo considero de que existen dos aproximaciones metafóricas. Una que plantea que el argumento y argumentar es una guerra, y otro que plantea que el argumento y el argumentar es una forma de unirnos, es algo que crea lazos, es una forma de acercarnos. Entonces, para los que la argumentación es una guerra, la decisión final será un gana-pierde, el argumento será un golpe, como decían los griegos, será un epikerema, que significa agresión-golpe. El argumento disfraza errores y tiene una crítica ya efectuada en la antigüedad que la encontraremos en Edipo Rey, en la obra de Sófocles. En cambio, desde la otra perspectiva, desde la otra metáfora, argumentamos para reducir distancias, para encontrar el error que nos separa,
y así que la decisión sea un gana-gana. Entonces el argumento es un diálogo que crea un lazo, ayuda a descubrir el error, pero su mayor crítica se encuentra en las nubes. ¿Y esto qué significa? Que ya desde antiguo se conocía el defecto tanto del argumento formal como del debate crítico. ¿Por qué? Porque en Edipo Rey hay una sentencia muy necesaria en su contexto, pero sin realidad. Y en cambio en las nubes se enseña que el debate puede terminar discutiendo todo. Digamos que en Edipo Rey tenemos Atienza, y en la crítica de las nubes, la crítica que hace García Amado a los principios. Muy instructivo, que lo veremos luego. Entonces, bajo la metáfora de la guerra, el abogado es un guerrero, la ley es blanco o negro, y la sentencia debe ser motivada, dar razones en base a la urgencia. Un lema típico de esta perspectiva es donde se señala: si la ley te desfavorece, golpea la mesa con los hechos. Si los hechos te desfavorecen, golpea la mesa con la ley. Pero si te desfavorecen ambos, golpea la mesa mucho. Ese era un dicho en el mundo anglosajón, que reflejaba esta influencia de la perspectiva guerrera. Y ustedes miran, ¿y por qué dar razones es una guerra? Porque significa que solo hay razones a favor de mi punto de vista. ¿Y cuáles son las razones que están en contra? En cambio, bajo la perspectiva de la argumentación como un diálogo que nos acerca, el abogado es visto como una persona que acerca a dos personas distanciadas que se conocen o que se desconocen, esposos que se pelean, una persona con el juez. ¿Acaso el juez conoce a la persona? Entonces vamos a tratar de comunicar el punto de vista para que sea reconciliatorio, o que aquellos que no nos conocen entiendan el punto de vista de la persona que estamos defendiendo. Entonces, de esta perspectiva, la ley es blanco o negro, pero en otro sentido, porque es un marco para crear negociaciones y para tomar decisiones adjudicativas. Nosotros creemos que la ley dice, no, aquel que diga tal cosa, una consecuencia. Ellos lo ven de otra manera. Ellos dicen, ok, la ley está aquí, ¿qué me permite negociar la ley? ¿Qué cosas puedo hacer con la ley sin necesidad de llegar hasta sus últimas consecuencias? ¿Y en qué caso esas consecuencias inclusive también tienen que ser examinadas en base a las circunstancias? Entonces, ¿por qué? Porque el vecino no va a desaparecer, el castigado va a ser parte de la sociedad. De este modo, la exigencia de la sentencia es que ésta siempre sea cotejada con la realidad, siempre debe permitir su crítica. Así vemos que el antiguo lema de golpea la mesa ahora se dice de otra manera en el primer mundo. Dicen así, ¿no? Si la ley te desfavorece, argumenta con los hechos. Si los hechos te desfavorecen, argumenta con la ley. Pero si te desfavorecen ambos, argumenta mucho. Dialoga, conversa, no golpees. Entonces, para los que tienen argumentación autoritaria, como guerra, todos los textos legales tienen que dar argumentos del tipo pro para que acepten. En cambio, en la argumentación dialogal sabemos que van a haber dificultades de comprensión, van a haber puntos de vista donde no la tenemos tan cierta. Entonces va a ser un intercambio donde hay unos pro, en contra, pro, duda, va a haber contra también, y hay que tomar un tipo de acuerdo o acercarse a él. Entonces, desde el punto de vista dialogal, todo texto es un diálogo. Y eso nos permite que, por ejemplo, ustedes tradicionalmente leerían el párrafo de la mano izquierda de la pantalla como un texto en prosa que les narra una situación del tipo: creo que el oso no debe entrar porque es un pasajero que quiere entrar al tren con un oso, cuando la ley prohíbe entrar al tren con perros, y los osos son peores que los perros. Todo el mundo sabe que quien no puede lo menos, no puede lo más, y no creo que el oso está tan enfermo. Y a partir de ahí ven si hay pruebas o no, etc.
desde el punto de vista dialogal, esa lectura es un nivel básico y muy limitado para poder comprender un texto. Nosotros lo traducimos a un diálogo, por ejemplo, ¿no? El proponente dirá, creo que el oso no debe entrar. Y el oponente, ¿en qué te basas para decir eso? Y el proponente, en que es un pasajero que quiere entrar al tren. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues la ley prohíbe entrar al tren con perros y los osos son peores que los perros. ¿Y quién dice eso? Todo el mundo sabe que quien no puede lo menos no puede lo más. Y el oponente dirá, pero si el oso estaba enfermo, entonces, ¿qué pasa? Ya el texto comienza a cobrar otro sentido, porque ya sabemos entonces diferenciar cuál es la conclusión, ¿no? Podemos saber cuáles son los datos, podemos saber cuáles son las garantías, los respaldos que se están empleando para volver aceptable esta conclusión. ¿Y eso qué va a significar? Que este diálogo crítico va a continuar con otras preguntas críticas que van a reclamar hechos. Cuéntame más, ¿era de día, era de noche? Y va a pedir pruebas. Dime, ¿de dónde sacaste tú que el oso era peligroso? A ustedes les enseñan, usualmente, a leer ese silogismo teórico como si fuera un tipo de verdad. Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Es más, ni siquiera necesitan saber quién era Sócrates. Eso es verdad con independencia de quién sea Sócrates. Pero a nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa es saber qué uso va a tener para la vida. Entonces, cuando se ingresa a un diálogo práctico, entonces el sentido del texto formal se llena de sentidos llenos de riqueza, porque cada persona tiene un punto de vista. Y esos puntos de vista pueden necesitar encontrarse y tener que evaluarse para saber cuál adoptar para el caso concreto. Porque aquí a Sócrates no le pasa, no pasa nada si le digo que es inmortal. ¿Qué le va a interesar a un Sócrates real? Le va a interesar, ok, me moriré, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué evito que sea pronto? ¿Cómo puedo hacer para llegar a los 80? Y sano. ¿No? Bien. Entonces pongamos ahora otra perspectiva. Un debate entre el papá y el dueño de una discoteca. Donde el papá diga, hijo, el tiempo es valioso. Porque todo hombre es mortal. Sócrates fue mortal. Tú también lo eres. Aprovecha tu tiempo. Entonces aquí ya estamos sacando una conclusión práctica. Algo que aquí no tiene. Entonces, pero esa conclusión práctica no es la única posible. Puede venir el dueño de la discoteca y decir, no, el tiempo es valioso, pero también el placer. Porque todo hombre es mortal. Sócrates no solo fue mortal, sino fue un infeliz, se casó con una mujer que no lo quería. Entonces tú también mira qué sacó él de todo esto. Por eso disfruta cada día como si fuera el último. Ven a mi discoteca. Los griegos se dieron cuenta de esto. Por ello, a esto lo llamaron peristasis, discusión de las circunstancias. Y a esto lo llamaron hipótesis o tesis, más allá de las circunstancias. Entonces ustedes leen formalmente y nosotros en cambio tratamos de ver si aquí hay una historia. Había un hombre llamado Sócrates, tuvo una larga vida y murió, porque todo hombre es mortal. Aprovecha tu tiempo, hijo mío. Entonces, al narrarlo como una historia, me interesa saber quién, cómo, dónde, cuándo, por qué. Acá pido circunstancias. Pero si lo narro, si lo traslado a un diálogo argumentativo, le voy a decir,
atacó, aprovechó tu tiempo, Sócrates murió y tú también, todos somos mortales y el tiempo es corto. Pero acá la división es que la intención es que estoy dando una pretensión, un dato, una garantía y una refutación. Aquí lo que estoy buscando son pruebas. Entonces, cuando queremos conocer los hechos, pedimos que nos cuenten una historia. Cuando queremos buscar las pruebas, necesitamos que nos digan en forma de argumentos. Entonces ya sabemos aquí que hay una diferencia. Acá no nos damos cuenta. Acá tenemos que aceptar la historia y tenemos que aceptar el argumento sin importar las circunstancias. Entonces, todo texto va a tener una serie de preguntas que van a guiar el diálogo. Son diálogos guiados por preguntas. ¿Cuáles son los problemas reales de la redacción legal y la comprensión de los textos? No decir lo importante en la página 1 del texto. No saber las preguntas que se deben responder para el tipo de diálogo concreto y se redactará mal. Responder desordenadamente, responder más de lo necesario, salirse del tema, cambiar una pregunta o respuesta anterior en otra parte del diálogo, no dar pruebas cuando la pregunta lo exige, no aclarar cuando la pregunta lo exige, no examinar críticamente cuando la pregunta lo exige, responder sin verdad o con ejemplos imaginarios, no usar los esquemas argumentativos y su examen crítico. En el primer mundo, este esquema es conocido como la burguesa. Hay una introducción, el alegato de apertura, el examen directo, el contraexamen y el párrafo final. Igual, los griegos lo llamaban sumilla, párrafo, presentación, narración, división, pruebas a favor, pruebas en contra y la conclusión. Este es el orden de un texto argumentativo, que la misma historia la va a contar como historia y como pruebas. Vamos a dejar que las pruebas hablen y la historia nos presente las pruebas. Quienes inventaron este esquema fueron los retóricos, y ellos el diálogo decían tiene que comenzar por un exordio. De ahí hay que empezar a dialogar sobre los hechos, luego fijar el punto controvertido, confirmar, o sea, mostrar las pruebas que dan valor a la narración, luego hacer las refutaciones, un discurso de presión y tomar la decisión. Y esto hoy en día se refleja dentro de las técnicas de litigación oral en lo que llamamos el alegato de apertura, ¿no? Esas mismas operaciones forman el alegato de apertura, la confirmación es el examen crítico, la refutación es el contraexamen, la peroración es lo que se llama el alegato de clausura y ahí viene la decisión. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué se mantiene a pesar de los años? Porque responde a un procedimiento universal y muy humano de solución de problemas. Primero planteamos el problema y sus alternativas. Luego evaluamos las alternativas y de ahí elegimos las alternativas. Esto parece fácil, pero hay cientos de cosas por las cuales puede fracasar. ¿Cómo se aplica esta técnica a la redacción legal? Aquí los tienen, lo que nosotros llamaríamos el alegato de apertura, que se divide en exordio, narración y división. Tenemos sumilla y párrafo introductorio, el relato de hechos y puntos controvertidos, la presentación de las pruebas a favor, el examen en contra, el resumen final y la decisión, donde entonces la sentencia se va a dividir en plantear el problema y las alternativas, evaluar las alternativas y elegir alternativas. Pero cada una de estas va a tener obviamente una forma de ser completada para llegar realmente a ser una verdadera exposición de un proceso de solución de problemas. Y algo más. Veremos nosotros cómo este texto tiene que estar vinculado a la experiencia, a la realidad y el valor de la narración que tiene esto para buscar pruebas, lo que los griegos llamaban la invención. El contenido, el cómo se organiza el texto, con los datos, la pretensión, los pros, los contras, va a necesitar de una caja de preguntas críticas para poder comunicar hallazgos fehacientes. Esto lo llamaban los griegos la disposición u orden. Y luego evaluaremos las consecuencias de lo decidido, donde ya probaremos la calidad del texto. A ello lo llamaban elocución. Bien, ¿cuáles son los beneficios? Ustedes, para analizar un texto, tienen que ser como los médicos que profundizan el diagnóstico hasta encontrar la causa.
pero para componerlo tienen que ser como un cocinero experto, que sabe el valor de cada uno de los ingredientes que va a usar y el orden en el que tienen que ser presentados y la cantidad precisa para no embotar, como esos hermosos menús que nos gustan. De esa manera se va a poder potenciar la lectura crítica con esas técnicas. Y así ustedes, de sacar información y con una parte que queda oscura en el texto, van a pasar a hacer lo que yo llamo de una radiografía a una resonancia. Es decir, se van a poder dar cuenta de las preguntas implícitas, de los límites del texto y la intención del autor. Otra ventaja que tienen las técnicas del diálogo es que no solamente plantean cómo se debe organizar un proceso de toma de decisiones para solucionar problemas, sino también van a mostrar cómo esa toma de decisión tiene que ser también dentro del mundo de las emociones. Causar interés, formar convicción y aceptar. Las decisiones que no causan emociones son malísimas, como ya se ha demostrado. Aquí ustedes van a ver cómo existen ya software desarrollados que ayudan a que podamos examinar con mayor amplitud y mayor precisión la información que se va a usar, los puntos de vista encontrados para tomar la decisión. De esa manera, con retórica, mapas, argumentos y dibujos, ustedes van a tener una mejor comprensión lectora, van a tener una mejor redacción y van a saber tomar mejor las decisiones. De esa manera, de una redacción legal que se basa en los modelos universitarios de las tesis, los ensayos, y de ahí hacen una demanda que parece un tratado, y hacen una sentencia que quiere copiar un tratado, vamos a pasar a una redacción forense como diálogo, donde empieza hablando con la gente, entrevistándose con el cliente, haciendo una carta al cliente, eligiendo fuentes de información, buscando alternativas entre la negociación y la acción legal, el juicio oral, la sentencia, la apelación, la casación, según cada cultura. Entonces veremos que hay momentos donde opera la oralidad, hay momentos donde opera la escrituralidad, pero todo es un bloque. Aquí ustedes les muestro un cuadro de las diversas tipos de diálogo forense que van desde la entrevista, la consulta de expertos, la creación de alternativas, el informe legal, la negociación y el debate judicial, que pueden ser oral o escritos, las situaciones iniciales en las que se basan las personas que intervienen, la finalidad, los beneficios y los problemas que tienen. Entonces aquí tendremos en el taller, como búsqueda de la verdad, el diálogo con la realidad, nosotros mismos y los otros, para buscar la información. El diálogo con otros para comunicar los hallazgos y luego defender la verdad como un test de calidad, para saber que lo que estamos diciendo es realmente firme y va a vencer cualquier escenario. Como dice James Baldwin, un gran profesor de redacción legal de Estados Unidos, la retórica es la sensación de que uno sabe cómo hacer las cosas con el lenguaje y con los demás, y bien. Y eso es lo que vamos a aprender en este taller. Muchas gracias.